Bienvenidos a la economía de Deutsche Welle, los saluda Rosa Casals. La Comisión Europea ha endurecido las sanciones contra Rusia por su invasión a Ucrania y apunta por primera vez al sector energético. Las propuestas incluyen una prohibición del carbón procedente de Rusia por 4.000 millones de euros anuales. Veamos el alcance de esta medida. Rusia es el tercer exportador de carbón después de Australia e Indonesia. Colombia aparece en cuarto lugar, aunque lejos de ellos, seguida de Estados Unidos. A su vez, Rusia suministra más de la mitad del carbón térmico en Europa, utilizado para alimentar a las centrales que generan electricidad. Los tres principales importadores de carbón ruso en la Unión Europea son Polonia, Países Bajos y Alemania. Si bien estos países dependen del carbón ruso, la Unión Europea tiene capacidades de reservas suficientes para suplir la demanda. Y el embargo al crudo ya no se descarta, pero las posturas en el seno de la Unión Europea siguen siendo divergentes. Preguntábamos antes a nuestro analista financiero José David Navarro cuál es la fórmula para superar las diferencias al tiempo que se endurecen las sanciones. Pues parece que la fórmula sería la de aplicar un impuesto especial a la importación del crudo procedente desde Rusia para evitar un embargo directamente, pero sí endurecer las sanciones y desincentivar las importaciones de crudo desde Rusia. Europa es uno de los continentes, en este caso, a diferencia de, por ejemplo, el Reino Unido, Estados Unidos, otros países del G7 que sí ya han anunciado medidas más estrictas contra la importación del crudo procedente desde Rusia. El Reino Unido va a pedir en la reunión de esta semana del G7 que se acuerde y se ponga sobre la mesa un calendario, unas fechas más concretas. Pero ¿cómo suplir las importaciones de gas y crudo rusos? Para países como Alemania, tan dependientes de las fuentes de energía de Rusia, esto es un problema. ¿Hay alternativas? Sin duda, pero hay que ver hasta qué punto son factibles. A pocos kilómetros de la costa brasileña se extrae petróleo del fondo marino y Argentina cuenta con enormes reservas de gas de esquisto. Son procesos caros, pero parecen una alternativa viable tras las recientes subidas de los precios de la energía. Estas plataformas petroleras se encuentran a pocos kilómetros de la costa brasileña. Aquí la Corporación Paraestatal Petrobras y otras compañías internacionales extraen petróleo bajo el lecho marino. Es caro, pero el reciente aumento en los precios del petróleo de repente ha hecho que todo el proceso sea más atractivo. Brasil podría exportar más petróleo a corto plazo, pero esto solo puede suceder si eso no provoca una escasez interna de gasolina o diésel. En otras palabras, se debe atender primero al mercado interior. Más al sur, en Argentina, está el segundo depósito de gas de esquisto más grande del mundo. En teoría, el fracking podría duplicarse y reemplazar el gas ruso en muchos lugares, pero eso es actualmente imposible porque Argentina no está preparada para este tipo de producción. El problema hoy es concretamente la infraestructura en tanto en transporte de crudo, de petróleo crudo como de gas natural, está colapsada en Argentina, no hay más capacidad de transporte disponible para evacuar producción desde la cuenca neuquina, y entonces eso limita concretamente la capacidad de respuesta que puede tener el país para ir a exportar más petróleo, concretamente para ocupar el lugar o una parte de del petróleo que se produce en Rusia. A largo plazo es probable que el gas esquisto argentino desempeñe un papel más importante. Los expertos hablan de nuevas cadenas de suministro. La industria del petróleo y el gas mira a Sudamérica como alternativa a las importaciones actuales de Rusia. Occidente está diversificando las cadenas de suministro y pronto podrían incluir a Argentina, Brasil y Venezuela. De vuelta en Brasil, ya hay planes para aumentar la producción en un 70% durante la próxima década. Y también para la República Democrática del Congo, por ejemplo, uno de los productores africanos de gas más importantes, esta crisis puede suponer una oportunidad. Frente a la costa, las reservas de petróleo y gas natural de la República del Congo. Durante mucho tiempo el gas natural se quemaba, pero ahora en esta central eléctrica se utiliza para cubrir el 70% de las necesidades energéticas del país.
El ministro encargado del petróleo y el gas espera iniciar las exportaciones de gas licuado en el futuro. Dice que una crisis del gas en Europa podría ser una oportunidad para su país. Si los grandes productores de gas como Rusia o los países de Oriente Medio tienen dificultades, ¿cuáles son las alternativas? Qatar ya está produciendo al máximo de su capacidad. Noruega no tiene gran margen de producción. Japón está demasiado lejos. Estados Unidos tiene su propio mercado. Así que tal vez la solución podría venir de África. El autocrático presidente Denis Sassou Nguesso aún no se ha pronunciado sobre la guerra de Rusia en Ucrania. Francia es el socio comercial más importante de la República del Congo, pero la nación africana también ha mantenido relaciones amistosas con Rusia durante décadas. Fue un estado hermano de la Unión Soviética durante la Guerra Fría. Miles de congoleños han estudiado en Rusia en los últimos años, como Kala Itonachancel. Actualmente es profesor de ruso en un centro cultural local y enseña a cientos de estudiantes cada año. La culture russe est en train de prendre de l'ampleur et l'influence aussi. La cultura y la influencia rusas están aumentando. Hay muchas oportunidades para los estudiantes y es muy fácil ir a estudiar a Rusia. Basta con inscribirse y luego ir. Por eso los estudiantes de aquí están aprendiendo el idioma. Mientras algunos se centran en los aspectos positivos, a otros les preocupa ir a estudiar a un país en guerra. Mi viaje empezará muy pronto y estoy súper emocionado por estudiar arquitectura de allí. Veré cosas nuevas. La vida es buena allí y hay más oportunidades. Con la guerra en curso no es un buen momento para ir allí. Por ahora no quiero ir, pero a largo plazo sí que quisiera ir. De vuelta a Pointe Noire, el centro de la industria petrolera del país, la gente espera claramente beneficiarse del aumento de la demanda y de los precios de los combustibles fósiles. El sector del gas no se ha explotado suficientemente. Hay reservas. Deberíamos explotarlas un poco más. Y ya hay un proyecto de gas natural licuado. Ya se han reservado terrenos cercanos para el desarrollo del proyecto, pero pasarán años antes de que la República del Congo esté en condiciones de exportar gas natural licuado a Europa. Otros países africanos como Argelia, Túnez, Mozambique y Angola ya están más avanzados en el mismo proceso y tienen reservas mucho mayores. Y entre tanto, la guerra económica contra Rusia sigue. Washington ha comenzado a impedir que Moscú pague sus deudas con dólares depositados en instituciones financieras estadounidenses. La administración Biden pretende así incrementar la presión por la invasión a Ucrania, según informó el Departamento del Tesoro, que además afirmó que Rusia debe elegir entre drenar las reservas valuadas en dólares que le quedan, conseguir nuevos ingresos o caer en default. Los pagos de deuda habían sido previamente exentos del casi total bloqueo de Rusia en el sistema financiero mundial y Moscú hizo muchos pagos a acreedores extranjeros a través de grandes bancos estadounidenses. Pero tras las denuncias de atrocidades atribuidas a Rusia en Ucrania, la Casa Blanca advirtió que impondrá nuevas sanciones al presidente Vladimir Putin. ¿Qué supone esta nueva medida del Tesoro estadounidense contra Rusia? Nos lo cuenta nuestra experta en Nueva York, Ana Nieto. Ana, ¿qué tal? Saludos, muy buenas tardes. ¿Cómo cambia Estados Unidos ahora el panorama para el pago de la deuda rusa? Bueno, pues para pagar su deuda en dólares, Rusia va a tener que usar sus reservas en esta moneda, las que tenga dentro del país, o los ingresos que tenga por la venta de gas y petróleo. El Tesoro americano había previsto esta excepción del pago de la deuda con la congelación de los fondos de las reservas que tenía fuera del país Rusia para impedir la desestabilización financiera, pero era una excepción temporal que tenía una fecha de caducidad a finales de mayo. Ahora ha cerrado esta salida y lo ha hecho justamente el día en el que Rusia tenía que haber pagado más de 500 millones de dólares del servicio de su deuda soberana. Ahora se abre un periodo de gracia de 30 días para que Rusia pueda pagar esta cantidad y si no, se suspenderá pagos. El Fondo Monetario Internacional ha dicho en varias ocasiones que no hay un riesgo sistémico en caso de que Rusia suspenda pagos, pero lo que sí que va a haber es problemas para muchos prestamistas. Claro. Ana, Washington anuncia que impondrá nuevas sanciones este miércoles. ¿De qué tipo de medidas podría tratarse?
Bueno, Estados Unidos parece que se va a sumar a la nueva ronda de sanciones del G7 y de la Unión Europea. El gobierno de Joe Biden, que está convencido de que Rusia está cometiendo crímenes de guerra, va a prohibir nuevas inversiones en el país, un país del que ya han salido más de 450 empresas de todo el mundo. También va a haber nuevas sanciones a la banca, a empresas estatales y a miembros del gobierno y sus familias. De lo que se trata es de aislar aún más a una economía que va camino de una muy intensa recesión y una muy fuerte inflación. Además, también se trata de fragmentar la unidad que pueda haber en torno al líder Vladimir Putin. El Tesoro, además, hoy ha sancionado a 2 plataformas que dice que da cobijo a cibercriminales. Una de ellas es un mercado negro llamado Hydra Market y la otra es una plataforma de cambio de divisas que se llama Garantex. Muchísimas gracias por este análisis, Ana. Hasta pronto. Gracias, Rosa. Y antes de irnos, vemos de forma resumida otras noticias destacadas económicas. Casi el 20% de los alemanes ha reducido su consumo de energía desde que comenzó la guerra en Ucrania. Así lo indica un reciente estudio. La mayoría de consumidores trata de ahorrar frente al aumento de los costes energéticos y la inflación. El conflicto ha disparado los precios del gas y el petróleo hasta nuevos máximos. El mayor exportador de plátanos del mundo, Ecuador, está siendo lastrado por el conflicto ruso-ucraniano. La industria ha perdido más de 10 millones de dólares en solo 3 semanas, y es que Rusia y Ucrania son los principales importadores de las bananas ecuatorianas. En el país andino se acumulan ahora contenedores de plátanos maduros que ya no se podrán exportar. Y aquí ponemos punto final al espacio de economía. Gracias por su atención y confianza. Ya saben, somos DW Deutsche Welle para América Latina. Nos vemos más tarde, si así lo desean. Adiós.